Señor me ha dado para esta noche un mensaje que, si usted se concentra y lo atrapa, va a ser de mucha bendición para sus vidas. Yo en esta noche voy a predicar un mensaje muy antipopular. Este es un mensaje que no elegirían aquellos pastores que les gustan ser aplaudidos. Es un mensaje tan antipopular como útil. Así que atrapen este mensaje, hermanos, porque realmente va a ser de enorme edificación para sus vidas. Voy a hablar sobre, el título que le puse a este mensaje es: no permita que estas tres debilidades le arruinen la vida. Es decir, hermanos, que en esta noche voy a hablar sobre tres pecaditos insignificantes, tan chiquitos que nosotros los tenemos ahí en un casillero y los tenemos como pecaditos que no afectan nuestra vida, pero vamos a ver que no están así. ¿Les gusta el tema, hermanos? Gracias por su entusiasmo, hermanos. Dos contestaron nada más. Estos pecados, hermanos, estos pecados son pecados de los que nadie habla. Y yo los voy a sacar a flote esta noche, y va a haber alguien que se va a enojar por tocar estos temas, y es ese personaje que se pone el overol y trabaja las 24 horas del día para arruinarnos la vida, para matar, robar y destruir, que es Satanás. A él no le gusta que toquemos estos temas, pero aquellos que aman el Evangelio, aman el Señor y toman en serio la vida cristiana, les va a ser de mucha utilidad. Saben, hermanos, que todos los pecados nos roban el gozo, nos impiden crecer espiritualmente, impiden la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiere decir que hay que limpiar de nuestras vidas aún esos pecados bien pequeñitos. ¿Cuáles son esos tres pecaditos de los cuales quiero hablar en esta noche, hermanos? Los tres pecaditos de los que quiero hablar en esta noche son: número uno, el pecado del que nadie habla. Número dos, el pecado diminuto. Y número tres, el pecado imperdonable. Saben que con mi esposa damos charlas para matrimonios. Entonces permanentemente vienen matrimonios en conflicto, con problemas, a vernos, y con todo gusto cumplimos este ministerio que el Señor nos ha dado, y nuestro mérito mayor es que tenemos 40 años de casados. Saben que lo hablábamos con mi esposa los otros días, y notamos que últimamente los matrimonios que vienen a contarnos sus problemas son diferentes a los matrimonios de hace 10 años atrás. Antes daban un rodeo para contar el verdadero problema que los aquejaba. Ahora no. Ahora los matrimonios son más francos, son menos hipócritas, van al grano directamente. Y eso es bueno, porque uno puede hacer un buen diagnóstico, y cuando un médico tiene un buen diagnóstico puede medicar puntualmente y la sanidad viene enseguida. Ahora, por ejemplo, otra vez estábamos aconsejando un matrimonio, vino un matrimonio y la mujer de unos 35 años nos contó, sin dar muchos rodeos, que se había enamorado de un compañero de trabajo. Adelante, hermanito. Sin rodeos, admiten que tienen problemas con la mentira, que se mienten mucho en el matrimonio. Admiten que están llenos de resentimiento.
Ahora, lo que notamos con mi esposa es que nadie habla de un pecadito que está muchas veces en la Biblia. Yo no conozco a nadie que haya ido al pastor a plantearle: pastor, ¿usted nos podría dar una mano con este pecado? Hablo, hermanos, del pecado de los celos. Hablo del pecado de los celos. Nosotros, cuando hablamos de los celos, que es sinónimo de envidia, cuando hablamos de los celos siempre lo relacionamos con los chicos. Y hablamos de los celos que le produce ese bebé que llegó a una casa y que produce los celos del hermanito más grande, o los celos entre dos primitos que uno quiere tener lo que tiene el otro y se pelean. Ahora, ¿quién dijo, hermanos, que el problema de los celos hay que limitarlo solamente al ámbito de los niños? No me contesten ni levanten la mano ni nada, pero les voy a tirar la pregunta. ¿Ustedes conocen alguna persona envidiosa? A ver los ojos. Bueno, sí, el 99,9% conoce una persona envidiosa. Y yo también. Yo conozco varias personas envidiosas. Saben que la Biblia habla muy fuerte sobre el pecado de la envidia, hermanos, y el pecado de los celos. ¿Saben qué significa tener celos? Significa envidiar a otra persona que tiene algo que nosotros no tenemos. Hay personas que envidian la casa de un vecino. Hay personas que envidian el auto de un amigo. Hay chicas que le envidian el cabello de otra compañera. Hay otras que envidian la altura de otras chicas. Hay otras que envidian el novio. Otros envidian el cargo que otro hermano tiene en la iglesia. Es decir, la envidia se manifiesta en todos los ámbitos, hermanos. Ahora, fíjense ustedes la importancia que la Biblia le da a la envidia. Ustedes no lo busquen, yo se los leo, pero fíjense lo que dice la Biblia en este pasaje. Proverbios 27:4. Dice: ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Está diciendo: ¿quién podrá permanecer parado delante de un envidioso? Los celos, hermanos, los celos muestran que nosotros, si seguimos practicando los celos y la envidia, dice la Biblia, no lo digo yo, que somos carnales. 1 Corintios 3:3 dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois acaso carnales y andáis como hombres? Y fíjense lo que dice Gálatas 5:26. Dice: no nos hagamos vanagloriosos. Significa, no hagamos, en el lunfardo porteño, no hagamos roncha con lo que tenemos. No nos hagamos vanagloriosos. Y luego dice: irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Qué indica, hermanos, estar celosos, estar envidiosos? Indica que nosotros no estamos conformes con lo que nos ha tocado en la vida, con lo que Dios nos ha dado. Eso indica el tener celos. El buen cristiano, hermanos, el buen cristiano es el que vive en un permanente estado de contentamiento, como dice la Biblia. ¿Saben qué significa vivir con contentamiento? Significa, hermanos, estar felices
con esa casita que podemos alquilar. Significa estar contentos con esa motito que tenemos que nos lleva y nos trae del trabajo. Significa estar agradecidos por ese auto que tenemos que, bueno, no importa, es de 1990, pero nos lleva, nos trae, paseamos con ese auto. Es estar contentos con la forma que Dios nos ha dado, porque el Señor dice que somos hechura suya. Estar contentos con la altura, con el pelo, con la voz, con la personalidad. Cuando yo veo personas que están tan disconformes con lo que son, me doy cuenta que están renegando contra el Señor, como diciendo: Señor, a mí me hiciste mal. Ahí en Buenos Aires hay un churrero que pasa por la esquina de mi casa todos los días. Vendedor de churros que anda tan bien vestido. Él está de un blanco impecable, usa guantes, nunca toca el dinero y toca los churros. Él anda siempre cuidando la higiene. Pero a mí lo que me impacta de ese hombre es un cartelito que él colocó en el cajón donde llevan los churros. En ese cajón está escrito esta frase, hermanos. Dice: no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Eso es tener contentamiento. Eso es tener un espíritu agradecido con lo que nos ha tocado en suerte tener en esta vida. Hermanos, la envidia se disfraza muchas veces de indiferencia. Entonces simulamos que no nos interesa aquello que envidiamos. Esto yo lo veo, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor ardía de celos por el trato que el padre le estaba dando al hijo menor. ¿Conocen ese versículo, no es cierto? A veces los celos se disfrazan tratando de rebajar eso que nosotros envidiamos. Por ejemplo, un vecino se compra un auto y decimos: ese auto que se compró el vecino sabemos que no va, es una marca malísima. O alguien dice: fui a ver el casamiento a la iglesia, el vestido de la novia era horrible. Es decir, disfrazamos la envidia tratando de rebajar aquello por lo cual nosotros estamos envidiosos. La Biblia dice, hermanos, que hay que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Yo creo que muchos cristianos pueden llegar a llorar con el que llora, pero reír con el que ríe ya lo veo más difícil. Es la realidad que yo observo cuando ando recorriendo las iglesias. Ahora, fíjense que cuando uno no quita ese pecado de la envidia de nuestra vida, ese pecado se puede transformar en algo destructivo. En el Antiguo Testamento, hermanos, los hermanos de José le tenían tanta envidia porque él iba creciendo y creciendo, que dice Génesis 37, 18, por envidia los hermanos de José planearon matarlo. Y ustedes no vieron, por ejemplo, en los diarios que aparece 2x3 esas noticias de que una chica ha sido tajeada por las compañeras del colegio. Vieron que sale permanentemente que le han cortado con un cúter la cara y que tuvieron que hacerle una cirugía plástica sencillamente porque son lindas. Las atacan porque son lindas. Ahora, ¿qué hacer cuando sentimos que nosotros estamos actuando como envidiosos y por consiguiente estamos actuando de una manera carnal que le desagrada al Señor? ¿Qué hacer? La fórmula que yo tiro en este momento, hermanos, la fórmula muy práctica es esta. Si a usted le interesa erradicar la envidia de su vida,
cada vez que sienta envidia, haga lo siguiente: pídale perdón al Señor en ese momento. Para adentro, nomás, sin hablar. Renuncie en ese momento, diga: Señor, renuncio en el nombre de Jesús a este pecado de la envidia. Y complete esa oración interna diciendo: Señor, lléname de amor por esta persona. Porque lo único que anula la envidia es el amor. La Biblia dice: el amor no tiene envidia. ¿Usted vio alguna vez que un padre siente envidia porque su hijo se compró un coche nuevo? Jamás. El amor no tiene envidia. El segundo pecado del cual quiero hablarle es el pecado diminuto, el pecado chiquitito. Pecado diminuto, dolores grandes. Fíjense lo que dice este pasaje. A lo mejor ustedes nunca repararon en este pasaje del Antiguo Testamento, porque muy poca gente lee Eclesiastés. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios sobre esos pecaditos chiquititos que de pronto llegan a nuestra vida. Dice Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura cambia la vida de una persona sabia y responsable. Y lo busqué en la versión popular y dice: una mosca muerta, una sola mosca, apesta y echa a perder el buen perfume. Así, una pequeña locura arruina el testimonio más respetable. Saben que siempre voy a predicar a una ciudad que está en la provincia de Santa Fe, y siempre me llamó la atención el respeto que ese pastor, que tiene 75 años, de una iglesia bautista, tiene en la población. Acto que hay, siempre está invitado ese pastor, el cura, las fuerzas vivas de la ciudad. Me acaba de escribir la semana pasada la esposa de ese pastor. Me dijo: hermano, a la única persona que se lo estoy contando a esto, mi esposo comenzó a aconsejar a una joven de 35 años de la congregación. Cometió el error de lo que enseñan los manuales de consejería. Cuando un pastor aconseja a una mujer, siempre tiene que hacerlo con las puertas abiertas. Terminó teniendo relaciones con esta mujer de la iglesia. Una pequeña locura acaba de suceder en la vida de este hombre, y ya su vida ha empezado a dar olor, como dice la Biblia. Una pequeña, una sola mosca arruina todo el barril de perfume del perfumista. Alguien dijo que una gran caída comienza por un pequeño tropiezo. Saben que nosotros en Buenos Aires tenemos una planta de duraznos, teníamos una planta de durazno muy robusta, que en la estación daba unos duraznos muy grandotes, esos duraznos amarillos que cuando uno los abre, ¿vieron esos que se despega solito el carozo? En una de las estaciones donde aparecen los duraznos, apareció la planta llena de duraznos. Pero en esta oportunidad pudimos observar que cada durazno tenía un pequeño agujerito marrón. Cuando abrimos cada uno de los duraznos, nos dimos cuenta de que todos estaban echados a perder. Se trataba de un pequeño gusanito, hermanos, que terminó secando toda la planta. Si nosotros hubiésemos detectado a tiempo ese pequeño problemita, hoy la planta estaría tan robusta como antes. Así es la vida de muchos cristianos. Hoy aparecen llenos del Espíritu Santo, con una vida espiritual robusta, pero de pronto empiezan a dejar penetrar en sus vidas pequeños pecaditos, pequeños gusanitos.
una mentirita por aquí, un robo chiquitito por allá, me traigo la lapicera de la oficina, total hay tantas ahí, me traigo un tarrito de pintura de la fábrica, una pequeña licencia para pecar por allá. Es decir, empezamos a permitirnos insignificancias que entren adentro de nuestra vida, y ¿saben qué hacen esas cositas, hermanos? Empiezan a erosionar por dentro nuestro carácter. Y cuando nosotros empezamos a darle lugar a la entrada de esos pequeños pecaditos, enseguida el diablo corre a susurrarnos al oído y empieza a decirnos: no te hagas problemas porque nadie se va a enterar. Esto va a quedar entre vos y yo nada más. Si vos no lo contás, esto no se va a enterar nadie. Pero claro, el que habla es el gran mentiroso, dice la Biblia. Yo miro la Biblia a ver si es cierto esto de que nadie se va a enterar cuando uno se manda esas trampitas ocultas, y la Biblia dice que no hay nada oculto que en algún momento no salga a la luz. No hay nada malo que hagamos que en algún momento, dice la Biblia, no sea manifestado, no sea conocido. ¿Sabe cómo podemos eliminar de nuestras vidas estos pequeños pecaditos, hermanos? Que están contaminando nuestro interior, impidiendo que podamos crecer espiritualmente. El Señor dejó una puerta para salir de ese problema. Él dice: el que confiesa y se aparta. Apartarse es dejar de hacer eso. El que confiesa y se aparta, haya misericordia. Quiere decir, el Señor está diciendo: si me lo confesás y dejás de hacerlo, yo te perdono. Hermanos, los problemas, ¿saben dónde comienzan? Comienzan en la mente. La Biblia dice con un énfasis muy especial: sobre toda cosa guardada, dice, sobre todo lo que tengas que guardar en tu vida, guarda tu corazón, dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente, hermano. El corazón es una bomba que bombea sangre, nada más. Acá está la vida. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de allí mana la vida. Hermanos, todo comienza con un pensamiento. Cuando usted permite que un pensamiento se instale adentro de su cabeza, el hecho, la acción está por llegar. El hombre sigue lo que piensa en la cabeza. Hay un dicho que a mí me impacta que dice esto, hermanos: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un carácter. No, perdón, siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter, y siembra un carácter y cosecharás un destino. Aquí comienzan todos los problemas, hermanos. La Biblia dice: tal como es su pensamiento, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos, hermanos. Somos lo que pensamos. Por eso yo a todo el mundo le digo: ustedes no pueden dejar de comprar el libro que se llama El campo de batalla de la mente, de la autora Joyce Meyer. Ese libro está inspirado en el mismo cielo, hermanos. Porque hay mujeres que nos contaron cómo cayeron en pecado y empezaron a pensar en ese compañero de trabajo. Empezaron a pensar qué mal que les trata el marido y qué caballero, qué galante que es ese compañero de trabajo. Todo empezó por un pensamiento.
Hay personas que piensan, lo que notaba aquí en Misiones, hermanos, es que no hay ciudad más o menos importante que no tenga un casino. Y mucha gente empieza con el pensamiento, yo voy a ir y voy a jugar nada más que 100 pesos. Eso es lo que comienzan pensando. Pero ignoran que no hay nada más débil, no hay nada más vulnerable que la voluntad humana. Terminan jugando todo lo que tienen y lo que no tienen también. ¿Cuántos jóvenes hoy están pensando en probar el primer porro de marihuana? ¿Cuántos jóvenes están pensando que la salida a esas depresiones que tienen es quitarse la vida? Todo comienza en la mente. Por eso tenemos que pensar lo que estamos pensando, hermanos. Miren, yo tengo muchos años de predicador, de director del puente, de todo, trabajé con Luis Palau varios años, todo lo que ustedes quieran. Pero yo cada día tengo que elegir qué voy a pensar. Porque vienen a mi mente pensamientos que desagradan a Dios. Y la vida, hermanos, está hecha de decisiones. Hay que decidir, no permitir que esos pensamientos malignos entren en nuestra cabeza. Y hasta el Señor nos da con toda facilidad en lo que tenemos que pensar. Él dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo amable, en eso pensamos, dice. Yo le pregunté, yo tenía apenas 2 años de convertido y tenía el problema que tenía malos pensamientos y me interesaba agradar a Dios y buscaba la palabra y oraba mucho, pero me molestaban, me angustiaban los malos pensamientos que yo tenía y como era tan nuevito no sabía cómo solucionarlo. Vino un pastor a nuestra iglesia, era medio gauchesco el hombre, y le dije, pastor, ¿cómo puedo hacer para evitar tener estos malos pensamientos? Y este gaucho me dijo, mirá, dice, erradicarlos de cuajo, cortarlos de cuajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando vemos que tenemos un pensamiento que sabemos que desagrada a Dios, tenemos que decidir, porque los pensamientos se van si nosotros tenemos la voluntad de que se vayan. Responden a la voluntad. Y el último pecadito del cual quiero hablar, hermanos, es el pecado imperdonable. Escuchen esto, hermanos. El Señor perdona la mentira, el Señor perdona el robo, el Señor perdona la blasfemia, el Señor hasta perdona el adulterio, el Señor perdona hasta el asesinato. Pero hay un perdón, hay un pecado que el Señor no lo puede perdonar. ¿Cuál es ese pecado? Es el pecado no confesado. La persona que tiene adentro suyo un pecado no confesado será un cristiano que estará estancado en el crecimiento espiritual. Intentar, hermanos, tener una vida feliz, teniendo un pecado oculto en el corazón, un pecado oculto en el sótano de nuestra vida, sin confesar, es como nadar contra la corriente, es imposible. Cuando tenemos un pecado no confesado, hermanos, es como una canilla que está taponada de basura e impide que salga el agua. Y si sale un poco de agua, sale sucia. La solución es quitar ese tapón de suciedad y el agua va a comenzar a fluir en abundancia y cristalina. El pecado no confesado, hermanos, tiene una característica especial. No se borra con el tiempo. Algunos dirán, bueno, si yo no le llevo el apunte a este pecado, si yo no le llevo el apunte y no hablo de él, se va a pasar. No pasa. El pecado no confesado
confesado no se borra. Dice Salomón, ahí en la palabra de Dios dice que el pecado no confesado es carcoma de los huesos. Por eso la Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe que estaba leyendo en el diario, hermanos, que un hombre hizo 3.200 kilómetros adentro del territorio nacional buscando a su antiguo jefe de una compañía donde él trabajaba, porque él hacía 10 años atrás, antes de retirarse de esa empresa, había robado herramientas por valor de $2.000 actualizados. Hizo 3.200 kilómetros buscando a su antiguo jefe. Cuando lo encontró, le contó para qué lo estaba buscando, para confesarle ese robo. El hombre le dijo, mire, yo nunca supe de ese robo. Y le digo más, en la compañía no figura nada con respecto a ese robo que usted habla. Quiere decir que no le hubiese podido hacer ningún juicio. Hermanos, este hombre le pidió perdón igual, aunque no lo hubiesen sabido, y le dio los $2.000, que era el costo de esas herramientas que él había robado, porque cuando uno pide perdón, tiene que restituir. Usted no puede ir a un vecino que le robó la cortadora de césped y al cabo de un año ir y decirle, che, vos sabés que me arrepentí, te quiero pedir perdón, yo te robé la cortadora de césped, y se va. No, tiene que pedirle perdón y devolverle una cortadora de césped en las condiciones en que se la robó. La Biblia habla de el perdón con restitución. Ahora, ¿por qué este hombre hizo tantos kilómetros tratando de encontrar a su antiguo jefe? Porque el pecado no confesado lo estaba taladrando por dentro. Hace 6 meses atrás también, hermanos, salió en todos los diarios de un piloto de la Fuerza Aérea que participó de los llamados vuelos de la muerte. No sé si ustedes saben lo que son los vuelos de la muerte, pero de los 30.000 desaparecidos que hubo durante la dictadura militar, muchos cientos y cientos de muertos fueron jóvenes que fueron arrojados desde aviones en el mar. Ahí, frente al Río de la Plata, donde comienza el océano Atlántico. Les ataban unos hierros pesados en las piernas, les daban una pastilla, un sedante, y fíjense hasta dónde llegaba la perversidad de esta gente que le ponía música cuando los empujaban. Muchos fueron muertos de esa manera, y ahí otra vez se cumple aquello de que nada hecho mal va a permanecer oculto, sino que será puesto a la luz. Empezaron a aparecer todos los esqueletos en toda la costa atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Pinamar. Ahora, este hombre fue uno de los pilotos que tiró muchachos, chicas, desde el avión. Vaya a saber por qué Triquiñuela logró zafar de la justicia, se fue a vivir a Holanda y entró a trabajar en una línea aérea doméstica interna. Ustedes saben que 6 meses atrás, por eso lo publicó el diario, dice que estaban en una fiesta con los pilotos, con los colegas, y este hombre tomó unas copas de más y contó: yo fui uno de los pilotos de la muerte. Inmediatamente fue denunciado y detenido. ¿Por qué contó esto, hermanos, 40 años después? Porque el pecado no confesado no vence. Sigue trabajando por dentro, sigue quitando el gozo, sigue comiendo los huesos por dentro, como dice la Biblia. Yo creo que este hombre que ahora está detenido, está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad, yo creo que este hombre debe tener mucha más paz ahora detrás de las rejas que cuando estaba libre
y cargaba con ese pecado no confesado. Hermanos, un último consejo. No le salgan a confesar así a tontas y a locas ahora a cualquier persona. No dejen que la emoción o el impacto del mensaje haga de que ustedes vayan a esa persona o al que sea a confesarle así a tontas y a locas. Ustedes tienen un pastor amoroso, un pastor responsable, un pastor reservado. Háblenlo con él, pero saquen ese pecado no confesado, porque estarán condenados a no crecer nunca espiritualmente. Amén, hermanos. Amén. El Salmo 32, y con esto termino. El Salmo 32 comienza con una de las exclamaciones más jubilosas que yo encuentro en la Biblia. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén, hermanos. Padre Celestial,